Bendiciones, hermanos y amigos que están viendo nuestros videos de guerra espiritual. Quiero decirles que este día vamos a hacer nuestra clase y vamos a reconocer la tricotomía del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Como todos sabemos, nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Así que este día vamos a ir desglosándolo, viendo también los versículos a donde podemos nosotros basarnos para hablar respecto a esto. El hombre está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Qué es el espíritu, iglesia? El espíritu es mi teléfono celular con el Señor. Mira la forma de comunicarme con Él. No sé si muchas veces ustedes se han dado cuenta que de repente tus sentimientos están como decaídos, tu cuerpo está cansado, pero hay algo así bien adentro que te está diciendo, levántate y vete a la iglesia, levántate y ponte a orar. Este día vas a hacer ayuno, este día tenés que hacer vigilia. Y entonces comenzamos a tener una guerra entre nuestra carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad quiere siempre estar alimentándose del Señor, pero nosotros, porque no hemos quemado nuestra carne, entonces hacemos obedientes a la carne. Sin embargo, el Señor esta mañana quiere decirte que tienes que alinearte cuerpo, alma y espíritu. Por eso hoy vamos a aprender acerca de estas tres situaciones de las cuales el cuerpo humano o el ser humano está constituido. Si encontramos en Eclesiastes 12:7, la palabra del Señor nos dice algo bien claro. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces está íntimamente arraigado a su naturaleza. ¿Qué es la naturaleza del espíritu? Es Dios. Cuando nosotros buscamos en Eclesiastes 37:6, un versículo o un pasaje bíblico muy conocido, en donde encontramos el valle de huesos secos, ahí podemos entender un poco más acerca del espíritu. Nosotros podemos ser estructuras, pero sin espíritu no hay vida. Entonces el espíritu es el aliento de vida que Dios trajo para que portes la esencia que Él puso en ti desde antes de tu nacimiento. Oiga esto, Ezequiel 37:6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Pero oiga esto, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Los huesos cobraron estructura, pero no cogían vida porque no había espíritu, sino hasta que el profeta profetizó por medio de la voz de Dios a los huesos secos y pondré espíritu y viviréis. Porque el espíritu, iglesia, es lo que nos vivifica, es lo que nos está conectando, es lo que hace que el Espíritu Santo se conecte también con la atmósfera terrestre. Cuando usted comienza a clamar al Señor, cuando usted comienza a hablar en el Espíritu, hablando en lengua, comienza a conectarse a aquella atmósfera, a respirar una atmósfera diferente, porque el Espíritu Santo del cielo ha bajado y ha estado en comunión con usted, su Espíritu y el Espíritu Santo. Porque hay cosas, oiga esto, muchas veces nosotros pasamos situaciones tremendas en nuestra vida y mi raciocinio natural me está diciendo qué es lo que está aconteciendo y te comienzas a hacer una serie de preguntas ilógicas. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a usted? ¿Ah? Entonces hay que preguntarle al Señor mejor, ¿para qué a mí?
Entonces, cuando nosotros discernimos en el Espíritu trae paz a nuestra vida. Y cuando nosotros estamos pasando tormenta, de repente alguien va a venir a nuestra vida y va a decir, y esta no es la que debería de estar frustrada, no es la que debería de estar estancada, porque en medio de la crisis ellos ven que usted está creciendo, se está alimentando, se está expandiendo, porque su espíritu se conectó al Espíritu Santo de Dios. Y eso que provoca en el mundo espiritual, provoca que nosotros vayamos con la psicología inversa, iglesia, a darle el contragolpe a Satanás. Si hubo traición, si hubo, te despidieron de tu empleo, si iglesia perdiste a un ser querido, pero tu alma, tu espíritu tiene paz, aún esté el dolor ahí, tenés paz porque estás conectado con la vida por medio del Espíritu que te conecta al Espíritu Santo, que es lo que a nosotros nos da vida. ¿Podemos ser ese valle de huesos secos? Sí, y secos en gran manera, porque no vamos a dejar de lado de que somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos recuerdos, hay personas malintencionadas que vienen contra tu ministerio, contra tu crecimiento, contra todo lo que Dios te ha dado, contra tu asignación, y entonces comienzan a hacer de ti esa persona que se va secando poco a poco. Es necesario que nosotros estemos en constante oración, lectura bíblica, en comunión con el Señor. Normalmente muchos piensan que eso es estar de rodillas y está bien porque nosotros tenemos que buscar al Señor de rodillas, porque cuando mis rodillas se rinden al Señor y mis manos se levantan al cielo es cuando yo estoy diciendo, Padre, en serio, yo ya no puedo. Pero aunque querrás rendirte, siempre hay una llamita aquí dentro de tu corazón que te está diciendo, levántate. Quizá esta tarde no quieras ir a la iglesia, pero es tu carne diciéndote que no, porque tus pastores no te toman en cuenta, no te dan privilegios, tenés tiempo de estar ahí y nadie te está tomando en cuenta para ningún ministerio. Pero a la verdad es tu raciocinio te está diciendo no vayas, porque en lo natural nuestra mente nos traiciona, pero en lo espiritual el Señor nos está diciendo, levántate, que es un momento de preparación. Yo necesito que estés sentado, que repares tus heridas, que tengas una estabilidad emocional y espiritual para luego enviarte. Porque quiero decirte que nosotros somos preparados espiritualmente, así como lo fue el llamado del profeta Elías. Elías fue llamado al ministerio profético, luego fue retirado o exiliado al arroyo de Kerit, a donde solamente estaban él y el Señor, a donde él pudo tener su silicio, su vigilia. Él pasaba en oración y en comunión con el Señor y creció espiritualmente. Cuando él ya estaba listo, entonces volvió a salir del arroyo de Kerit y se fue para Sarepta. Cuando llega a Sarepta encuentra a una viuda, y las viudas en el antiguo tiempo eran, estas mujeres eran sostenidas por la iglesia. Es decir, hey Señor, mandaste a tu profeta a la casa de una viuda. ¿Qué me puede ofrecer una viuda a mí? Entonces, después de que los cuervos le alimentaron en el arroyo de Kerit, él caminó hacia la viuda de Sarepta a quemar su orgullo. Muchas veces te tienen sentado en una silla porque el pastor tiene discernimiento y tú no has quemado el orgullo. Tenemos que trabajar en diversas áreas de nuestra vida, tal cual le pasó al profeta Elías, ¿verdad? En donde nosotros podemos ver a un profeta y yendo a la casa de esta viuda y le tocó
emprender en fe, porque llegar a un lugar a donde había hambruna por 3 años, no había recursos. Esa mujer solo tenía listo para hacer un pan y él llega con hambre y el Señor todavía le dice, hey, pedile que te haga un pan para ti y la prosperaré. Y si él no hubiese creído que era Dios quien le llamaba, no hubiese actuado como actuó y la mujer no hubiese tenido su milagro. Pero en el arroyo de Querit, el profeta Elías comenzó a ejercitar el espíritu, activó su teléfono celular con el Señor y se conectó. Cuando se conecta, lo mandan a Sarepta a quemar el orgullo, porque en el orgullo nosotros también flaqueamos en la fe, porque estamos tan alzados que somos los hermanos con asignación grande de parte de Dios y no podemos ir y sentarnos en una casa donde hay escasez. Sin embargo, somos nosotros la voz de Dios en la tierra y hoy es cuando Dios te está diciendo, ve, quema tu orgullo y levántate, porque después que tú estés quemando ese orgullo que el que yo tenía, yo era, ya no vivamos de glorias pasadas. Mejor digámosle al Señor, Señor, a lo que tú me envíes iré y lo que me digas que diga voy a decir. Y ese hombre tenía una comunión espiritual con Dios muy grande a tal grado que le creyó y le dijo, ve y hazme algo de comer a mí, voy a comer yo y luego comes con tu hijo. Y esa mujer fue próspera por la acción que hizo con el profeta del Señor. Recordemos que la palabra de Dios dice que el que bendice profeta, bendición de profeta tendrá. Entonces el espíritu iba fortaleciéndose y en esa área se quemó el orgullo del profeta Elías y se fortaleció la fe. Posteriormente a eso, el Señor lo manda de nuevo al rey Acab y le dice, ve y dile que lloverá. Amén. Si usted lee ese pasaje bíblico a donde él le dice a su siervo, ve a las montañas y mira si viene la nube porque va a llover, y le decía, no, no va a llover porque el cielo está despejado. Y entonces, ¿qué hizo el profeta Elías? Metió su cabeza en medio de sus piernas y comenzó a orar, a orar, a orar, porque él había entendido que a través de ejercitar su espíritu, la oración del justo puede mucho. Y entonces a la 7ª vez llega su ayudante y le dice, hey, profeta, viene una nube como el tamaño de una palma de mano. Y le dijo, con eso es suficiente, dile al rey Acab que tome su carro y se vaya al palacio, porque ciertamente hoy comenzará a llover. La asignación de Elías fue tan grande, pero él tuvo que pasar proceso, tuvo que estar en un arroyo él solo. La soledad está bien, pero tenemos que aprender a tomar decisiones cuando estemos en soledad, porque muchos de los problemas espirituales que cargamos los hijos de Dios es que a causa de la soledad tomamos malas decisiones y luego nosotros sufrimos las consecuencias de las malas decisiones, y no las sufrimos nosotros, sino que toda nuestra familia. Ahora bien, el espíritu subió a los huesos y los huesos, ¿qué pasó? Vivieron. Ahora el Señor te está diciendo que tu espíritu se levanta, que tu espíritu se ensancha y que tu espíritu será vivificado. Así que, iglesia, levántate, porque es con el espíritu que nosotros vamos a guerrear todo lo espiritual. En guerra espiritual muchas veces queremos hacer que a raíz de nuestros gritos tenemos autoridad, pero la autoridad en el Señor no es así, sino que son nuestros procesos los que nos activan la autoridad. El proceso más conocimiento en la palabra te va a dar autoridad, y a donde pise un hijo de Dios con autoridad, los demonios tienen que huir. Oiga bien,
Entonces, el alma, elemento número 2 de la tricotomía del hombre. En Deuteronomio 4:29, busques la palabra del Señor. Nosotros usamos la Reina Valera 1960. Hay otras versiones, la NBI, la traducción original, etcétera, etcétera. Pero nosotros usamos esa. Así que, hermano, yo les recomiendo esa porque pues es la con la que yo me he criado en el Evangelio y siento que es muy entendible. En Deuteronomio 4:29 encontramos, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Por qué el Señor está aunando el alma y el corazón? Muchas personas hemos pasado por diferentes heridas del alma, nos duele todo, pero no sabemos a dónde nos duele, porque realmente lo que nos duele no es el corazón, no es el cuerpo, es el alma. Pero atribuimos todos los dolores del alma al corazón, porque la misma palabra nos está diciendo, si desde ahí buscares a Dios, ¿desde dónde? Desde el corazón. El alma también se divide en pensamientos, en recuerdo y en el raciocinio. Entonces, nosotros podemos decir que mis recuerdos son almáticos. Sí, muchas veces, fíjese bien, le voy a contar una experiencia de mi hija. Mi hija me dice, mami, cuando yo me siento un poco aburrida, y imagínese la mente del joven, yo me pongo a imaginarme, me dice, ¿qué será el día de que vos partas de esta tierra? Y me da tristeza y yo me pongo a llorar. Entonces podemos ver cómo la mente genera pensamientos que te pueden dañar tu corazón. También tiene ahí aislados recuerdos que nos han dolido y muchas veces tu alma queda fraccionada en aquellos recuerdos que te estancan. Iglesia, cuando nosotros no somos capaces de perdonar, no avanzamos. Por eso atribuimos el estancamiento muchas veces a la falta de perdón. De hecho, también podemos ver que la falta de perdón te genera un sistema inmunológico débil y puede llegar a enfermarte. Pero las personas con el corazón en paz y con un corazón alegre hermosean el rostro y hacen que el sistema inmunológico pueda aumentar sus defensas. Cuando nosotros somos heridos por la persona que hemos amado, nos estancamos, sí, nos estancamos y parecemos muertos en vida. ¿Por qué, iglesia? Porque nuestra alma está tan herida, tan agobiada, que dejamos de confiar. Incluso nos aleja de la cruz, nos aleja de la voluntad del Señor, nos aleja del amor genuino que viene del Padre. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra y entender que todas las inconveniencias de nuestra vida tienen que pasar, porque eso te va a hacer fuerte. Hermana, perdí mi matrimonio. Sí, hermana, fortalezcas en la fe. Levántese. Dios quiere que usted se levante. Y no estoy predicando a un Dios que no transforma. Es que estoy hablando de uno que levanta, que restaura. De ese Dios es quien hoy te estoy hablando. De aquel Señor que cuando estamos en el suelo llega y te levanta. De aquellas personas que te humillaron y se alejaron de ti, pero Dios se quedó. Incluso en tu peor versión, el maestro soportó tus caprichos, soportó tus llantos, soportó tus gritos. Entonces, Él te restauró. ¿Estás lista para ser restaurada? Levántate, ve, congrégate, canta alabanzas al Señor. Vuelve a la oración que te apasionaba, porque las inconveniencias de nuestra vida me alejan de la adoración. Y recordémonos que la oración
me acerca a Dios, pero la adoración hace que Dios mismo baje a donde tú estás y te abrace con ese regazo, con ese beso en tu frente, que te dé el abrazo que nadie fue capaz de darte, porque muchos te quieren por la figura que eres, por la mujer que aparenta ser en una fotografía, pero nadie o pocos se dignan a escudriñar tus sentimientos. Cuando estaba cautiva de la depresión, trabajando en un lugar donde necesitaba presentación personal, buena presentación, me miraba al espejo, aparentemente me veía bien, pero mi corazón estaba herido, estaba desgastado. Y yo me miraba fea. Pero cuando Dios me sana y me restaura, cuando el Señor me liberta, lo que yo veo en el espejo es suficiente para ser feliz. Ahora ya no espero la aprobación de nadie. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces estamos tan enfermos almáticamente que vivimos de apariencias. Vivimos siempre esclavizados a la opinión de alguien, que si esa persona, por muy guapa o hermosa o bien elegante que te vistas, él te va a ver fea, o esa persona X te va a ver fea. Oles mal, te vestis mal, te peinas mal. Para ellos todo está mal. ¿Por qué está mal? Porque ellos están enfermos y te están absorbiendo tus energías y te están enfermando. Cuando Dios aparte personas de tu lado, glorifica su nombre porque Él escuchó charlas, vio mensajes, vio visitas que tú no vistes. Y Él apartó personas que te hacían daño ministerialmente, almáticamente y espiritualmente. Oiga esto, Jeremías 29:3. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nuevamente Dios vuelve a hablarnos del corazón. Y hablábamos que las heridas del alma son adjudicadas al corazón. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a qué, a tener un ganar-ganar con el Señor para que Él nos sane, pero yo le adoro. Me duele, pero igual estoy aquí diciéndote que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Señor, no entiendo, pero yo voy y me levantaré porque tú eres bueno, porque te quedaste cuando todos se fueron, cuando me mintieron, tú eras la verdad, tú eras mi verdad. Nosotros vivimos un mundo de mentiras cuando estamos confiados ciegamente en el nombre. Ellos están haciendo una doble vida cuando realmente nosotros les estamos dando todo lo que tenemos. Quizás no tengamos riqueza, no tengamos cosas materiales para dar, pero damos lo que tenemos, que es nuestro corazón. Y aún así hay personas que no toman en cuenta lo que realmente somos. ¿Y qué somos, iglesia? Nunca se ha preguntado qué es lo que usted es y lo que yo soy. Yo me pregunté, Señor, ¿en serio qué soy? Y el Señor me mostraba, iglesia, cómo su vasija en sus manos, un día se echó a perder, pero que de esos pedazos que se echaron a perder, Él volvió y los reparó e hizo un diseño nuevo como lo hará con usted. Porque ahora, si la gente ama o no ama lo que el Señor ha hecho conmigo, no es que me dé igual, es que ya no me afecta. ¿Por qué no me afecta? Porque he aprendido a vivir en buenos momentos y en malos momentos. ¿Nos duele? Claro que nos duele, pero cuando nosotros somos genuinos y tenemos una, eh, una conciencia tranquila, podemos llegar al altar y el altar se agrada. ¿Y por qué digo que se agrada? Porque si usted se busca etimológicamente hablando, altar significa lugar de encuentro. ¿Y encuentro con quién? ¿A quién le estás haciendo altar? Yo hago mi altar personal para encontrarme con Dios. Entonces, se agrada de que a pesar que las lágrimas están cayendo en tus mejillas, tú dices,
merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Y entonces, iglesia, Él comienza a llenarte y el dolor comienza a disiparse. El corazón comienza a sanar sus heridas. Quedan cicatrices, sí quedan cicatrices, pero esas cicatrices te están dando una autoridad del reino para reprender, para levantarte, para levantar a otras personas que al igual que tú o en peores condiciones gritan desesperadamente por alguien que les dé una mano para poder levantarse. En el Salmo 103:1, aleluya. Esta clase no es muy larga, pero a mí me encanta porque podemos encontrar, iglesia, un tesoro cuando entendemos que el hombre está dividido en tres, el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, y que esto tiene que estar alineado a la voluntad de Dios para yo entender mi llamado. Porque muchas personas pasan sentadas por años dentro de las iglesias y nunca les es asignado un privilegio o nunca les es asignado un ministerio porque no han alineado su vida al Señor. Así que esta mañana te estoy enseñando que el espíritu tuyo, tu alma y tu cuerpo tienen que estar alineados a la voluntad del Padre. Y esto lo podemos corroborar en Salmo 103:1, a donde el salmista David claramente te dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué el salmista menciona todo su ser? Porque el salmista tenía conocimiento que había que alinear espíritu, alma y cuerpo para poder entender los designios del Padre. Cuando Jehová hiere con muerte al hijo del pecado que había tenido David con Betsabé, David rapó su cabeza, hizo silicio, hizo ayuno para que ese niño no muriera, pero igual murió. Entonces, cuando el niño muere, se levanta, se va a comer, se ducha y se viste. ¿Por qué? Porque entendió en su espíritu que era un castigo. ¿A raíz de qué? A raíz del pecado que había cometido. Recuérdese que la misma palabra dice que el alma que pecare, también esa morirá. Oiga, me voy a meter en un tema un poco controversial, que hay doctrinas que hablan acerca de salvo siempre salvo. Y yo puedo creer eso, sí, cuando estamos tratando y procurando que vivir una vida en santidad con el Señor. Pero cuando nosotros estamos viviendo una vida en lo oculto o una doble vida, mejor dicho, una persona con doble moral está pecando, las cosas no le salen bien, estás viviendo una vida muy raquítica en lo económico, en lo emocional, en lo ministerial, porque tienes una doble vida, estás muerto al espíritu, porque la persona que está con el espíritu vivo, dice la palabra en Proverbios que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora bien, hay que preguntarnos, si lo que estoy haciendo no me está yendo bien, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que reparar? ¿A dónde está el portillo que tengo que reparar? Entonces, habremos entendido que en nuestra alma y todo nuestro ser tiene que adorar al Señor. ¿Por qué? Cuando aprendamos a dejar todo lo que no nos conviene. Muchas personas hacen cosas buenas, pero están malas. Entonces, no podemos nosotros hacer lo que queremos por nuestra propia prudencia, sino que siempre buscar la aprobación de Dios.
¿Por qué, iglesia? Porque nosotros queremos ayudar, pero a la verdad Dios nos está diciendo, ahí no te conviene llegar. Entonces el Señor nos está apartando y nos está separando, y esas separaciones muchas veces nos duelen. ¿Por qué? Porque amamos, porque nos acostumbramos, porque nos apegamos a las personas, pero las personas están hiriéndonos en lo oculto y el Señor nos está separando. Cuando estés pidiendo algo y el Señor te dice que no, continuamente te está diciendo que no, no culpes al Señor por algo que estás pidiendo y no resultó ser lo que tú querías. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que eso no te conviene. ¿Mm? Pongamos atención en eso. Ahora bien, el aspecto número 3 que compone la naturaleza tripartita del hombre es el cuerpo. Es el vaso que Dios ocupa para echar la esencia. Es todo lo que usted ve físicamente, altos, bajos, gorditos, flaquitos, negro, blanco, de cualquier raza, pero esa es la vasija que Dios utiliza para derramar su vino nuevo, para derramar la esencia que Él tiene preparada para ti. No veniste a esta vida, a este mundo, para solo ocupar un espacio. No, viniste con un propósito de parte de Dios. Hermana, pero mire, yo solo en orar me llevo el tiempo y no paso de ahí. Esa es tu asignación. Dios te puso a interceder por aquellos ministerios, por tus pastores, por los que cantan, por los que predican, por aquellos que van y ganan almas que tú no estás haciendo, pero estás provocando la gloria de Dios en otros para que ellos se muevan. Entonces, el cuerpo, iglesia, es el vehículo que Dios utiliza para mover su gloria en esta tierra. No maltratemos este cuerpo. Oiga bien, muchas veces queremos, vamos al Señor, Señor, mira, necesito un milagro. Padre, saname de cualquier enfermedad que usted mismo provocó. ¿A causa de qué? De no cuidar este templo, de ser muy sedentario, de comer solo comida chatarra, de mal alimentarlo, hermana, pero para alimentarlo necesitamos bastante dinero. Fíjese de que no. Usted puede ser saludable, usted puede hacer ejercicio. Usted, hermano, no permita que su cuerpo se enferme. Cuando dé el primer síntoma de enfermedad, vaya y corra y hágase análisis, y si tiene más fe todavía, pues créale a Dios que Él le puede sanar. Y oiga esto, póngase físicamente sano, pero usted mismo puede hacerlo. En Primera de Corintios 3:16, la palabra dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, iglesia, muchos profanan este cuerpo. Voy a hablar nuevamente del pecado oculto porque tiene mucho que ver con la profanación del templo del Señor. Fíjese bien, muchas personas viviendo una doble vida y que pueden estar en adulterio y están profanando el templo de Dios. ¿Por qué lo profanan? Porque el tener relaciones sexuales extramaritales te contamina tu templo. Entonces no estamos viviendo en una vida 100% en santidad. ¿Y qué es lo que pasa, hermana? Que estamos ofendiendo la santidad del Señor. Ahora bien, hablamos, iglesia, de que este es el templo del Señor. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque oiga esto, en el antiguo tiempo el Señor decía, yo ya no habitaré en casas hechas de hombres, sino que ahora a donde él habita
tiene boca y habla, tiene pies y camina, y es que tiene sentimientos y se mueve a la misericordia, porque Dios quien vive aquí, a donde usted esté, ahí es el templo del Señor, es la iglesia. Muchos habíamos estado equivocados por un tiempo que 4 paredes eran el templo de Dios, cuando realmente somos nosotros los que portamos esa gracia y esa misericordia del Padre. Por eso cuando muchos van a oración y la hermana les pone la mano, ellos sanan, porque la hermana porta un don precioso que Dios depositó en ese templo y morada del Espíritu Santo, y los enfermos van y sanan, los cautivos van y son libres. ¿Por qué? Porque hermano y hermana, tú portas la esencia de Dios en tu vida. A donde tú te muevas, ahí se mueve el Señor. Por lo tanto, si estás adulterando, increíblemente el Espíritu Santo te está viendo. Así que no podemos obviar u olvidar que cuando yo estoy haciendo algo en lo oculto, hay un ojo que me ve. ¿Ok? Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pueblo de Dios, no te contamines, no contamines tu cuerpo, porque este cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Y mientras más santidad tengamos, mientras más oración haya, el Señor fluirá, aleluya, con más confianza. ¿Por qué, iglesia? Porque a muchos se les revela más y a otros se les revela poco, porque se jactan, aleluya, del mover del Espíritu Santo, cuando realmente tenemos que tener un corazón humilde, porque el Espíritu fluye a donde hay santidad, a donde hay un corazón contrito y humillado. Y quiero decirte ahora que la humildad o la santidad no es la ropa, sino es que nosotros tengamos comunión con el Padre y me aparte del pecado. Sin embargo, voy a reiterar lo que digo siempre: una persona que ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios nunca vuelve a hacer lo mismo. Si estando en el mundo se vestía, iglesia, de una forma indecorosa, y va a venir a decirme a mí que Dios solo quiere el corazón, está equivocado. Mucho menos si quiere ejercer guerra espiritual, porque nosotros los cristianos tenemos que vestir, hablar y comportarnos como Jesús lo haría. Y Jesús no va a subir a un altar con minifalda o con un pantalón bien apretadito, no. Y no soy una mujer legalista. Simple y llanamente te digo que cuando Dios me transformó al 100 mi corazón, supe que tenía que guardar mi cuerpo de la desnudez para no provocar a pecado a alguien más. Entonces, iglesia, tenemos que entender, ok, la santidad no es la ropa, pero también, iglesia, tenemos que resguardar este templo. Oiga, le voy a contar una experiencia. Iba saliendo con mis hijos a comer con ellos en un restaurante. Me subo al carro y la falda de mi vestido se me subió demasiado. Y cuando yo me veo las piernas, el Espíritu Santo me habla y me dice: ve adentro nuevamente y te cambias. Me bajé del carro, me cambié, ella me miraba y me sentía mejor. Me senté en el carro y nos fuimos a comer. Cuando yo abro la puerta del restaurante para entrar, alguien sale a mi encuentro y me dice: pastora, Dios le bendiga, y me abrazó. Y yo me quedé: Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera ido de una forma indecorosamente vestida, que hubieran dicho: uy, la pastora, y dice que es pastora y trabaja guerra espiritual. Pues yo no quiero hacer pecar a la gente,
pero ese es mi trato de Dios conmigo. Esa es la santidad que yo tengo para agradar a Dios. Quizás no use señal de autoridad como muchos lo utilizan. Yo respeto las denominaciones, pero sé, iglesia, que mi corazón está pegado y ligado a la voluntad de Dios, porque ahora alma, cuerpo y espíritu se han alineado al propósito del Señor. Así que te invito a que podamos hacer una oración y que podamos alinearnos a la voluntad del Señor, porque quizás mi cuerpo hoy no quiera, pero a la verdad mi espíritu me exige que vaya a la presencia del Señor. El alma, cuando está herida, ella no quiere saber mucho de las cosas de Dios, pero cuando Dios comienza a reparar, el alma se enamora, y un alma enamorada del Espíritu Santo, créame, iglesia, que aunque el cuerpo no quiera, lo obliga, como decía el salmista David: oh alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Gracias, Espíritu Santo. Padre eterno y buen Dios, te damos gracias porque este día hemos aprendido, Señor, que tenemos que alinearnos a tu voluntad, que tenemos que hacer que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean uno en ti, Señor, para que tu Espíritu Santo rebose, Señor, nuestra copa. Queremos, Señor, trabajar y operar con una asignación bajo revelación de tu reino. No queremos, Señor amado, ser una fuente seca, ni que salga de esta fuente dos tipos de agua, sino una, la fuente de agua viva, aquella que activa los ríos de agua viva que están dentro de nosotros, aquella que levanta al caído, aquella que ayuda al menesteroso, que sana al enfermo, que liberta al cautivo, porque hemos encontrado, Señor, aleluya, que cuando andábamos perdidos, Señor, encontramos el camino, la verdad y la vida, que tiene un nombre, y ese es Jesús de Nazaret. Gracias por haber venido, Señor, hecho carne, a morir en la cruz por nuestros pecados, a resucitar al tercer día. Cuando tú te fuiste, Señor, a la diestra del Padre, dejaste a tu Santo Espíritu para que en tu nombre hiciéramos cosas mayores. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, estamos locamente enamorados de ti y queremos siempre serte fiel, andar en santidad, Señor, que mi hablar, que mi comportarme, que mis actitudes, Señor, se alineen a tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted quiere, iglesia, inscribirse a nuestra escuela de liberación y guerra espiritual, búsquenos en Facebook. Ahí estamos como Escuela de Liberación y Guerra Espiritual, un soldado más, bajo la cobertura de Misión Internacional Casa del Alfarero, o puede buscarme en mi perfil personal, Maribí Díaz, para que puedas obtener más información. Les amo a todos. Que el Señor les bendiga.